Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Drusila Torres Zúñiga, su profesora, y miren, se me hizo mi sueño de estar en una cabaña con nieve detrás. Es un fondo de Meet, pero se ve muy bonito. Y lo elegí en esta ocasión, pues, por las sesiones que estamos teniendo de fin de año. Esta sesión es para comentar un poco sobre El Invencible Verano de Liliana, que es la novela, la última novela que vamos a leer en nuestro club de señoras para señoras. Y ustedes se preguntarán por qué la estoy grabando si ya habíamos tenido la reunión. Y lo que sucede es que la reunión que tuvimos no se grabó. Entonces, pues ahora tengo que volver a grabar el material porque no quiero que los que no asistieron se queden bueno, pues con ese pendiente, ¿no? De lo que se platicó y las pistas para iniciar a leer El Invencible Verano de Liliana, una novela de Cristina Rivera Garza. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta sesión que va a ser breve? Nada más voy a hablar yo. Les voy a dar algunas pistas sobre la lectura del Invencible Verano de Liliana. Les voy a dar las fechas de lectura que tenemos asignadas para esta última novela del Club de Señoras para Señoras. Y bueno, pues ustedes podrán seguir la lectura. Nos estamos comunicando por WhatsApp y pues reunirse en la última sesión, que ahorita van a ver qué fecha es, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación. Ahí ya se ve, espero que sí se vea. Bueno, pues nuevamente agradezco a todas y todos los que se han unido al Club de Lectura de Señoras para Señoras, donde estamos leyendo novelas de escritoras mexicanas contemporáneas. Lo empezamos en agosto y estoy muy contenta de estarlo terminando en diciembre, que podamos estar o que hayamos estado leyendo las 4 novelas propuestas y que estemos llegando hasta aquí con esta meta cumplida. Entonces, déjenme avanzar. Gracias por formar parte de este club. Y bueno, y si se quedan hasta el final, les voy a decir cómo va a continuar este club el siguiente año. Bueno, les decía, leímos ya 4 novelas, La cabeza de mi padre, Casas vacías, Temporada de huracanes y El invencible verano de Liliana. Si alguno de ustedes desea que le envíe los materiales de las novelas que ya leímos, por favor me escribe, me avisa y con todo gusto se lo mando. Ya sea que me manden un mensaje o bueno, sí, o por el WhatsApp me lo pidan, y ya sea que yo les mande el libro en PDF, en EPUB, y los audios y videos que hemos generado al respecto. Ya hemos platicado que estas novelas nos invitan a reflexionar en los temas de la maternidad, la violencia, la justicia desde la perspectiva de las escritoras y mujeres mexicanas. Y en este caso vamos a hablar sobre todo del tema de la violencia y la justicia. Y vamos a conocer un poco a Cristina Rivera Garza, que es la autora que ve en el lado derecho de la pantalla. Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana que nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. Es narradora y poeta. Estudió sociología en la FES Acatlán, en la UNAM, la maestría y el doctorado en historia latinoamericana en la Universidad de Houston. Ella tiene un amplio currículum, así que solo vamos a decir unas pequeñas gotitas de su amplísima trayectoria como docente, como escritora y de los muchos premios que ha ganado. Solo vamos a decir algunos. Decíamos que fue profesora en muchas universidades, ha sido profesora. Tengo entendido que ahorita sigue en la Universidad de Houston en el doctorado en creación literaria. Ha sido colaboradora de muchas revistas literarias, becaria de muchos programas. Y bueno, entre lo más relevante de su vasta obra, Nadie me verá llorar, es una novela que obtuvo que obtuvo el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en el 97, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que lo ha obtenido 2 veces, una de ellas en el 97.
También ha sido finalista en varios premios. Aquí otra vez se repite que le dieron el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2009. Entonces les digo, es una de las pocas autoras que ha ganado muchos premios y hasta algunos 2 veces, ¿no? Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco 2017. Y por esta novela que estamos leyendo, El Invencible Verano de Liliana, también ha obtenido premios, como el Javier Villaurrutia, otorgado por el IMBA en el 2021, y el año 2024, hace poco, le dieron el premio Pulitzer, que ustedes saben que es un premio muy reconocido en el ámbito de la literatura y el periodismo en Estados Unidos. Es el premio Pulitzer de Memoria y Autobiografía del 2024 por este libro, El Invencible Verano de Liliana, que es el que vamos a leer en este mes o el que ya estamos leyendo. Esta novela del Invencible Verano de Liliana la podemos clasificar como novela, pero también, como le dieron el premio, como novela y como autobiografía y memoria. O más bien como biografía y memoria, porque no es autobiografía, ahí yo fui la que estoy teniendo el error, más bien es una biografía. ¿Biografía de quién? De Liliana, como bien dice el título. ¿Y quién es Liliana? Y ahí es donde viene la parte importante de nuestra sesión, que Liliana es la hermana de la autora Cristina Rivera Garza. Liliana es una joven, es hermana menor de la autora, de la escritora Cristina Rivera Garza, y que desafortunadamente le arrebataron su vida hace 30 años. Ajá. ¿Y quién se la arrebató? Su entonces pareja, llamado Ángel. Aquí en el libro nos dicen eso, ajá, y nos lo dicen desde muy iniciado el texto. Liliana Rivera Garza fue asesinada el 16 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Imagínense qué fuerte evento. Y entonces la autora nos va a contar un poco sobre la vida de Liliana, que es su hermana, Liliana Rivera Garza, y sobre este suceso que pasó, que fue el feminicidio de Liliana. Liliana le arrebataron la vida a la edad de 20 años. Entonces, imagínense, y bueno, en 1990, ¿no? Entonces ya tiene más de 30 años que sucedió esto, y la autora, en su momento, pues obviamente se llevaron las pesquisas pertinentes para detener al culpable, y aunque en ese momento se señalaba a Ángel como el culpable, ajá, no se llegó a obtener la justicia, es decir, no pagó este crimen por causas que se irán descubriendo a lo largo de la lectura. Ajá. Y entonces la autora, 30 años después, en el 2020, a raíz de varios eventos que sucedieron en la coyuntura, digamos, internacional y también de México, que fueron los siguientes. En el 2019, en España, en Europa y en España, se empezó algo que se llamó la huelga de mujeres, que ustedes recordarán seguramente, porque también en México se hizo el 2020. La huelga de mujeres, que era el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, un día después, el 9, las mujeres iban a dejar de trabajar para pues dar como una señal a la sociedad de la importancia que tiene el trabajo de las mujeres para la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, también en el 2018 y 2019 se dieron en Europa y también en México, por cierto, este movimiento de Me Too, en el que se señalaba que las mujeres habían vivido desde edades muy jóvenes acoso y diferentes tipos de violencia sexual. Las actrices de Francia lo manifestaron, después en varios países de Europa sucedió, después en México también sucede, sobre todo en el ámbito de la escritura.
Y bueno, obviamente las personas que no te dedican al arte, cualquier mujer daba su testimonio sobre la violencia y el acoso de índole sexual que había vivido. Y si ustedes también recordarán, en el 2020 se planeaba y se llevó a cabo una gran marcha del movimiento feminista en México y en otros lugares de Latinoamérica. Y después iba a ser la huelga de mujeres, que sí sucedió. Y ustedes recordarán también que en ese año estuvo muy de moda una canción titulada El violador eres tú, donde unas jóvenes, me parece que son chilenas, su grupo se llama Las Tesis, bueno, pues lanzaron esta como consigna que se convirtió como en una especie de canción, en una especie de himno en las protestas feministas. Entonces, fíjense cómo había, y hay todavía, ¿no? Pero digamos que en ese momento, hace pocos años, hubo como este movimiento ya masivo de movimientos feministas. Entonces, la autora, tomando en cuenta como esta coyuntura en la que ya podía ella volver a sacar el tema de su hermana, volver a hablar de ello sin tener que revictimizar a su hermana, porque es muy importante esta parte, porque ustedes dirán, ¿por qué no habló, por qué se esperó 30 años para hablar del caso de su hermana en un libro? Porque quizá, esto ya es una hipótesis mía, quizá previamente hubiera sido bueno, pues víctima de la revictimización, ¿no? De que los lectores y ella misma quizá pudiera tener o tener un juicio hacia su hermana, ¿no? Entonces, dado que las circunstancias ya se estaban dando para que se entendiera más por qué sucedían los hechos de violencia contra las mujeres y entender que la culpa no es de las mujeres, sino de la sociedad machista, entonces me parece, esa es una hipótesis personal, que también se deja un poco entrever en lo que dice la autora, pero pues es mucha parte de mi interpretación. Me parece que aprovechando esa coyuntura, la autora decide hablar del caso de su hermana. Entonces, ¿cómo empieza ella a contarnos esta historia? Cuando ella decide ir a recuperar el expediente de su hermana, que recuerden que ya murió hace 30 años. Ajá. Entonces, pues hay una odisea, un vía crucis, como ustedes lo quieran ver, para recuperar este expediente entre los ministerios públicos y las agencias de investigación mexicanas, que ya sabemos que son extremadamente burocráticas e ineficientes. Bueno, esa es una parte por donde este libro va, que es la reconstrucción del presente de la autora que va a buscar el archivo de su hermana. La otra parte del libro es que la autora, Cristina, acuérdense que es hermana de Liliana, pues tiene las pertenencias de Liliana en la casa familiar y las pertenencias de Liliana van de cuadernos, cartas, postales y etcétera, muchísimo material escrito que tiene Liliana. Y la autora nos comenta que ella nunca había abierto esas cajas en los 30 años que tiene su hermana fallecida, porque, bueno, pues se le hacían artículos personales que ella no tenía por qué, digamos, estarlos manipulando, y además, pues, precisamente por el dolor que es perder a tu hermana, y después recordarla mediante estas escrituras, ¿no? Entonces, habla también del dolor familiar, de la pérdida de una hermana y de una hija, porque los padres de Cristina Rivera Garza me parece que siguen vivos. Bueno, entonces está en eso, pero decide, pues a raíz de su investigación que está emprendiendo para la escritura de este libro, para reconstruir a su hermana a partir de las memorias, pues decide revisar los materiales de su hermana, las cartas, cuadernos, notas, y ahí encuentra todo un mundo interior de Liliana Rivera Garza, que es pues los sueños que ella tenía como una joven desde los 13 hasta los 20 años, que es el periodo en el que ella puede ver sus cuadernos y cartas.
las amistades con las que se frecuentaba y obviamente la relación que empieza a establecer con esta persona Ángel, que es el que finalmente pues le quita la vida, ¿no? Entonces, pues la autora nos presenta estas cartas, estos apuntes y vamos conociendo nosotros a Liliana, se nos va dejando ver sus sueños, sus preocupaciones, sus inquietudes y un poco también de cómo es esta relación íntima entre Ángel y Liliana. Ajá. Y bueno, es muy conmovedor conocer a Liliana a partir de ella misma. Es muy, también deja un poco de impotencia, como he leído en varios comentarios que ustedes me han dado, porque en efecto, pues no es una obra de ficción, es una obra real y nosotros ya conocemos el final, que es que Liliana pierde la vida y esta impotencia de no poder detener esta historia para que no suceda esta fatalidad. Sin embargo, y con todo el permiso bueno, pues la autora ya publicó su libro, ¿no? Y para honrar la figura de Liliana, me parece que nosotros podemos acercarnos a este libro desde una forma de revisar, por un lado, por la parte social y después por la parte literaria, lo voy a decir, por la parte social de revisar cómo ha sido la educación machista que han recibido los hombres y cómo pues también las mujeres la hemos recibido, de tal manera que no somos capaces de ver cuando hay esto que ahora conocemos, a 30 años a la distancia, ya conocemos lo que ahora se denominan las red flags o las banderas rojas, las señales de alerta en una relación joven, en una relación adolescente, en una relación de noviazgo. Ajá. Ahora ya como que las tenemos un poco más identificadas y aún así cuesta trabajo cuando estás imbuido en este tipo de relaciones poder salir de ello, porque imagínense una cultura, una educación machista que se ha venido replicando desde hace 2000 años por lo menos, pues de repente salir de ella en 5 años pues es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo esta cultura machista y no solamente está en los hombres, ¿no? Sino que también las mujeres la tenemos interiorizada. Pero ojo, porque esta frase ya ustedes la han escuchado, es que la cultura machista no solo es de los hombres, también es de las mujeres. Pero yo no la estoy utilizando para revictimizar a Liliana y para decir que entonces ella no se dio cuenta o no se fijó, sino más bien para señalar cómo ciertos tipos de conductas en las parejas están normalizadas y que no nos dimos cuenta hasta hace muy poco que son conductas de violencia y que pueden seguir escalando hasta convertirse en un suceso fatal, ¿no? Entonces, creo que esto nos da cuenta, este testimonio de esta relación de Liliana con su novio, nos puede dar cuenta de eso. Les decía, esto es por la parte literaria y por la parte la parte social, perdón, esto era por la parte social y por la parte literaria, pues es cómo se reconstruye la vida de una persona. ¿Ja? Se puede reconstruir a partir de la investigación y rescate documental, como lo ven en la pantalla, que es lo que está haciendo la autora, pues a partir de las notas, los cuadernos, los diarios, ajá, a partir de la memoria, porque pues aquí influye mucho también los recuerdos de la autora de Cristina Rivera Garza sobre su hermana, su infancia, cómo fueron criadas, etcétera. También hay mucha parte de periodismo porque la autora pues recupera todo este contexto social para hablar de cómo ellas vivieron su infancia, cómo estaban las condiciones políticas en ese momento y cómo están las condiciones ahora con el feminismo, con la violencia contra las mujeres en el México actual. También es una literatura de protesta en cierto sentido porque señala todos estos elementos de cómo no hay justicia para las mujeres,
cómo no hay justicia para los feminicidios y cómo, bueno, pues también la escritura como de, un arma de resistencia para precisamente hablar de esta vida de las mujeres. Y a partir de esto, pues les digo, es una reconstrucción de una persona, la reconstrucción de una historia, un testimonio del paso del mundo de una persona, del paso por el mundo de una persona, de Liliana. ¿Ja? Aquí lo más importante es que Liliana, pues estuvo viva, que tenía sueños, aspiraciones, que era amada y que también tenía ganas de amar y amaba también, y que bueno, esas aspiraciones y esos sueños fueron truncados por, por, en primer lugar, por una persona, por un hombre, y en segundo lugar, por pues una sociedad que sostiene, que permite que existan este tipo de conductas en los jóvenes, en las relaciones de pareja joven. Y obviamente, pues este libro es una visión de cómo ocurren, cómo se dan los feminicidios en México y cómo ocurren en cualquier nivel y estrato socioeconómico, porque la familia de Cristina Rivera Garza, la familia de Liliana, son una familia de profesionistas, el padre es ingeniero, la madre, pues debido a las circunstancias, pues ya saben que la mamá antes podía dedicarse al hogar sin necesidad que trabajara, ¿no? Entonces la mamá se dedica al hogar, a la crianza de las hijas, el papá es ingeniero, la verdad es que les va muy bien en el sentido de que viajan por el país, viven en diferentes lugares, a veces pasan penurias porque no están acostumbrados a ciertas al clima, a los alimentos de ciertas localidades, pero en realidad no son de una clase baja, ¿no? A partir de la generación del padre de Cristina Rivera Garza, ya les va muy bien en este aspecto. Ajá. Entonces son una familia con educación, son una familia con una buena, no son ricos privilegiados, pero no son pobres, ajá. Digamos una clase media. Las hijas, Cristina y Liliana, están preparándose para ser profesionistas. Liliana en la sociología y, perdón, Liliana en la arquitectura y Cristina Rivera Garza en la sociología. Ajá. Entonces, en este tipo de contexto, ustedes pensarían que no ocurre un feminicidio, porque las chicas están educadas, porque la familia está prosperando. Y sin embargo, ocurre. ¿Ja? Entonces, es una perspectiva de dónde también pueden ocurrir los feminicidios, en estas relaciones entre jóvenes que parecen unas relaciones de noviazgo complicadas, ¿no? Ven que ahora en el Facebook dices, estoy en una relación complicada, pero que si nosotros nos pusiéramos a analizar y a identificar, quizá pudiera haber ahí una cuestión de violencia que puede ir escalando a más, ¿no? Entonces también esa cuestión es muy importante. Bueno, y entonces esta es la novela. ¿Por qué es novela? ¿Por qué no es una biografía? ¿Por qué no es una crónica? Bueno, es un libro de memoria, sí, porque se rescata la vida de una persona real, pero también la podemos clasificar dentro de las novelas. Ajá. Quizá una novela real, ¿no? Porque incluye varios personajes, se nos va contando la trama poco a poco, se nos van revelando verdades a lo largo de la historia, hay diferentes perspectivas, diferentes narradores y se utilizan diferentes estilos literarios, ¿no? La autora empieza en primera persona narrando desde su perspectiva como mujer del presente y después nos vamos a ir a los cuadernos de Liliana, que también están escritos en primera persona, pero es el testimonio de Liliana. Después vamos a escuchar el testimonio de otras personas, los recuerdos. Entonces, todo este juego de estilos, de puntos de vista, la entrada de personajes, el desarrollo de la historia,
nos puede también sugerir que podríamos ver a esta obra como una novela. Sin embargo, evitando el elemento de la ficción. Aquí no hay nada ficcionalizado. Así como hay novelas basadas en hechos reales, donde se ficcionaliza muchísimo, donde se ficcionalizan los nombres, se exageran los sucesos o se reducen, se simplifican, depende de las intenciones del autor o la autora. Hay novelas basadas en hechos reales con bastante componente de ficción. Aquí, en este libro, es totalmente al revés. Es una novela real, contada desde un punto de vista personal, pero sin afectar los hechos, ¿no? O sea, sin haber modificado los hechos como ocurrieron, sino recuperados a partir de una investigación documental y solamente contados de una forma novelada, de una forma personal, de una forma intimista y organizados de cierta manera para dosificar la información y dar una amplitud en la trama. Por eso tampoco se puede decir que sea un texto 100% periodístico, porque pues hay bastante de subjetividad en la postura de la autora y de la manera en cómo nos presenta la información. Sin embargo, no es nada ficcionalizado. Eso es muy importante de notar, ¿no? Entonces sí, entra en el rango de la novela, digamos, real, si es que eso se permite. Bueno, entonces, esta novela, pues, me gustaría que nos pudiéramos acercar a ella, como les digo, como un homenaje a la vida de Liliana, más que por una cuestión de morbo o por una cuestión de juzgar a la protagonista, que es Liliana, sino por un homenaje a su vida, conocerla y, bueno, en la medida de lo posible, exigir la justicia para su caso y la no repetición en otros casos, ¿no? Entonces quedamos así con estas fechas. Vamos a leer la novela a partir de que se las he mandado y ya tuvimos nuestra sesión del 4 de diciembre, esta es la regrabación, ¿no? Y se supone que en este fin de semana habríamos leído hasta la página 73, lo cual en mi caso sí ocurrió, sí he estado avanzando conforme esta planeación. Entonces, ahora que publico el video, que es 9 de diciembre, hasta el próximo domingo 15, habría que leer hasta la página 157, es decir, hasta donde están las hojas de cuaderno. Si ustedes me dan oportunidad, yo diría que hasta la página, hasta el final del capítulo 7, donde aparecen unas hojas de cuaderno de Hello Kitty. Que es uno de los personajes favoritos de Liliana. Y ya la última lectura, pues sería del 15 al 18 de diciembre hasta el final de la novela. Y la verdad es que es una lectura rápida, se hace una lectura de forma rápida porque pues hay fotos, hay fotografías, hay elementos visuales que no precisamente son lecturas que tengamos que estar 100% con la atención. Y como hay mucha transcripción de los diarios y las cartas de Liliana, esa lectura también es un poco más rápida, más fluida, ¿no? Porque es un diario, son como notitas, entonces no hay como tanta dificultad en el sentido de que no hay metáfora, no hay tantos datos, etcétera, ¿no? Es como si Liliana nos estuviera hablando, es una parte también muy oral. Y también muy de sueño adolescente, ¿no? Porque, pues, fíjense que la hermana de la autora, Liliana, pues era una chica de 20 años y nos están transcribiendo textos desde sus 13 hasta sus 20 años. Entonces, pues son escrituras muy divertidas, muy lúdicas y también pues llenas de sueños y aspiraciones. Nos vamos a identificar mucho con eso. Bueno, entonces creo que es una lectura que va a ser interesante, que creo que a todos nos va
a servir para algo, ¿verdad? Para llamar nuestra atención, para hacernos pensar o simplemente para conocer un punto de vista sobre la vida de Liliana. Y nos veríamos el 18 de diciembre a las 8 de la noche, que es miércoles, para poder platicar sobre esta novela y más que yo decir mi opinión, ustedes me puedan decir lo que opinan sobre esta novela, sobre esta obra de rescate de la vida de Liliana, ¿ok? Y bueno, eso es todo de mi parte. Me hubiera gustado leerles también algún fragmento, pero ya voy a cortar la sesión. Pero se los dejo a ustedes a su discreción, ¿no? Que elijan algún fragmento para que después lo puedan compartir el día de la lectura final o el día de la revisión final. Bueno, entonces los dejo y espero que nos veamos muy pronto. Bye.